Gracias a la hermandad y se lo dice a Valeriano, que se iba de viaje, creo, que por dejarnos la sala. Y bueno, vamos a presentar primero al invitado, al huésped, que no forastero, es huésped de Zújar. Y voy a decir de entrada que no me lo he encontrado por ahí en el Empalme. Yo a este señor lo conozco hace 60 años. Entonces, bien, y hablo más fuerte, vale. Es del norte. Pablo nació en San Martín de Uns, Navarra. De niño vivió en un ambiente rural, por lo que se considera un niño de pueblo. Ha realizado estudios de magisterio, es diplomado en filosofía y licenciado en filología hispánica. Durante 7 años fue profesor de primaria, luego su vida profesional ha desarrollado como profesor titular de lengua y literatura castellanas en distintos institutos de Vizcaya. Es especialista en literatura infantil juvenil. Ha montado decenas de bibliotecas escolares, planificó y ejecutó el proyecto de bibliotecas escolares del gobierno vasco. Da cursos a profesores, charlas a padres y participa en congresos sobre su especialidad. Ha escrito decenas de artículos literarios, de opinión, cuentos, poesías, novelas y ensayos. Ha realizado decenas de libroforums con sus novelas por toda España. Lector y viajero empedernido, es vicepresidente y fundador de la Asociación Amigos de Unamuno de Bilbao. Ha publicado más de 30 libros. Yo lo siento, pero me empequeñezco con mi primera novela al lado de Pablo. Libros tienes un montón, ¿no? Más de 30. 35 por ahí. Artículos de él salen casi semanalmente en el correo, en el periódico del País también alguno, ¿no? En el correo. En el correo. Bueno, luego hay otra vinculación. El libro de Pablo, pusimos en el subtítulo que los dos libros tenían algo de Zújar. Y Pablo bueno, ya nos saltamos el protocolo. Pablo hace 1 año y medio estaba acabando su libro y me llama y me dice, oye, ¿me das permiso para que te meta como personaje del libro? Digo, bueno, pues adelante. Entonces, es también la historia, la contará. Son 3 generaciones, pero una generación se llama Guillén y de apellido Peláez. Luego mete a un personaje que es Antonio Peláez. Bueno, y está ahí. Hay un capítulo que pone viaje a Zújar. Vamos viaje a Zújar. Vamos para allá con este. Venga. Bueno, entonces tiene su vinculación. Nunca pensé yo que iba a publicar este libro aquí, que iba a presentar este libro, Zújar. Entonces me pidió algunos apuntes y luego los reflejó ahí. Entonces yo quiero que vea la vinculación con Zújar, ¿no? El mío, casi el 80% transcurre en Zújar. Y si el 70 y el 30 en Guadix. Es un libro, ya lo veréis, un homenaje a la tierra y a la familia. Y el de Pablo es muy bonito. Pablo tiene una prosa preciosa, tiene varias novelas centradas en el tema el periodo anterior a la toma de Granada por los Reyes Católicos. Uno es Llanto en el Teneré, otro es Pasos perdidos en Granada, estoy hablando de memoria, y La niña del Albaicín. Y bueno, adelanto, recrean esa vida, esa convivencia en paz de las 3 culturas previa a la toma y tal. Pero bueno, es que nos estamos adelantando. ¿Y vas a decir algo de Zújar? Sí, vamos a ver. Luego hablamos de tu libro. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes. Sí, efectivamente a este chico lo conozco y era 3 cursos más abajo en bachillerato, o sea que viene de atrás. No, yo soy un enamorado loco de Andalucía. Vivo en Pamplona, soy de Pamplona, vivo en Bilbao y comencé a venir aquí a Andalucía a dar cursos a profesores a raíz de que publiqué una novela juvenil que ha tenido mucho éxito, creo que van 40 ediciones, La cueva del Toloño. Y empecé a venir a dar cursos a profesores y venía todos los años con colegios que habían leído mi novela. De tal forma que he vuelto a Granada 27 años. Me podéis preguntar por todos los pueblecitos de las Alpujarras, porque he comido en todos. He estado con maestros con una chimeneita, una estufa con 5 alumnos, por todo lo que me digáis. Y no conocía esta zona. Casualmente, la zona norte de Mulhacén, y aquí debajo de Cazorla, y todo lo que es Guadix,
Baza era la única zona que no conocía. Bien, yo publiqué estas novelas porque soy un enamorado, o sea, para mí Granada es que cierro los ojos y os digo todos los pasos. Y entonces, pues la historia es de una niña con 12 añitos que contempla con sus ojos cómo va a caer Granada. Presencia cómo vienen los reyes católicos, su familia, describe los que hacen los baños con la mayor sencillez del mundo, que me ha costado un momento hacerlo sencillo, pero con mucho fondo. Y tarda de 1492 a 1500, cuando queman en la plaza de Viva Rambla la barbaridad de Cisneros de quemar miles de libros, que era un tesoro en todas las lenguas, ¿vale? Y entonces, cuando estaba escribiendo, había un señor que le llamaba yo Guillén, no sé qué, digo, ¿y por qué no le voy a llamar Antonio Peláez? ¿Vale? Entonces empezamos. Un inciso. Camino de Zújar. Un inciso. Yo me sentí un poco, digo, bueno, me van a señalar en el pueblo, pero la primera vez que vine aquí nos encontramos 5 Antonios Peláez en la carnicería de Antonio Mango, entonces ya me quedé tranquilo. Sí, sí. Y entonces dice, así es cortito. El abuelo Yusuf tiene unas raras escamas en la cara desde hace unos 10 años. Me ha dicho que no me preocupe, que dentro de poco va a marchar a Zújar como la otra vez. Hace unos años, antes de nacer, el abuelo tuvo la cara y el cuerpo lleno de escamas, que se le desprendían de mala manera y resultaba vergonzoso salir a la calle. Su amigo Guillén le dijo que le acompañara a Zújar, el pueblo de sus abuelos, y que allí lo iban a curar. Salieron una mañana, poco antes del amanecer, montados en sendas mulas de paso largo, guiadas por caminos seguros. Pronto se adentraron por las montañas más allá de Alfácar, pasaron por la angostura del boscoso desfiladero de Sierra de Huétor y una vez en el altiplano atravesaron paisajes duros de tierras calizas, campos de arcilla blanca y lomas donde únicamente crecían almendros, tierras yermas, brezos altos y espartales que amenizaban el raquítico paisaje. En la bajada a Aguadis se aliviaron del calor en las sombras de las alamedas del río Fardes, nacido cerca de aquel desfiladero. Las mulas se saciaron en la charca, camino de Baeza atravesaron en otro páramo, con algunas alquerías, pobre y solitaria, con algún cabrero con su hato, con alguna posada para descanso de los arrieros, tierras de lomas agujereadas por barrancos, cárcavas y torrenteras que se crecían de vez en cuando provocando destrozos. Durmieron unas horas en un ventorro y al despertarse contemplaron por el este la Sierra de Baza, un gran bosque que alcanzaba la cumbre de las montañas nevadas. Dirigieron sus miradas hacia el oeste y se toparon con las quebradas y cuencas iluminadas por el sol naciente. Por caminos de herradura y senderos de cabras, alejándose de la sierra, cruzaron de nuevo por las tierras calizas, inermes, estériles. Unos pertinaces almendros se enderezaban queriendo vivir. A lo lejos, allá abajo en la vega, contemplaron la dulce olla de Baza, el río Guadiana Menor y una laguna, Zújar, con un cerro jabalcón descoleando en una mole soberbia, queriendo ser imponente. ¿Y quién me iba a decir que hoy me le he subido en bicicleta? Eso es importante. Guillén y el abuelo fueron a hospedarse a casa de unos familiares, también Peláez, donde fueron recibidos con extrema hospitalidad. Lo primero que hicieron fue sentarse en la mesa en torno a una sartén con cuscús y tornas de musaca, y luego una olla de gurupina. Ante sus bocas hambrientas bailaron los cucharones sobre escudillas servidas de chorizo, tocino, una cabeza de ajos, es que tengo las gafas cambiadas, una cabeza de cebollas y lo que aportara al bien saber de la cocinera para hacer una comida humilde pero muy sabrosa. Tuvieron la deferencia de servir al abuelo una garupina con tropiezos de cabra muy suculenta, porque no era musulmán. Recorrieron el pueblo rodeando de una vega regada por fuentes, acequias hábilmente encauzadas para llegar a los bancales. Con huertas en el centro y olivos en las lindes, lo principal de las fuentes era conocida como la fuente de la Alcanacia, palabra cuyo origen conocía bien el abuelo Yusuf, aunque él la llamaba alcachofa, alcacil o alcaudil, y también vislumbró manos hermanas de mozárabes y musulmanes en la construcción de ese sistema de riego tan perfecto. Arriba de las alfaguaras crecían salvajes el esparto, el tomillo y unas achatadas carrascas retorcidas de tanto sufrir. La aldea se componía de pequeñas casas de labradores y oficios donde trabajaban alpargateros con el calzado,
agramadores con el cáñamo, yeseros con la cal, sogueros con el esparto, cesteros con las mimbres, esparteros con alforjas y capachos, talaverteros maniobrando la guarnicionería. Un pueblo humilde donde habitaban familias viviendo en cuevas horadadas en los ribazos, un ir y venir de arrieros con sus acémilas cargadas de productos del campo y artesanía, dispuestos para partir hacia las cercanas ciudades de Baza y Guadix. Los había que salían para Granada. Se animó el abuelo Guillén, el abuelo a ser compañero de esa nación. Esa misma tarde comenzaron los baños termales en las pozas sulfurosas del balneario, afamado ya en tiempos de los romanos por sus aguas calientes azufrosas. Sesiones en las aguas más baños de barro, en los intermedios masajes con manoplas ásperas para descaspar la piel de extrañas adherencias. El cuerpo de los dos saldría renovado cada día. En la semana que disfrutaron en los baños, por las tardes se hicieron recorridos para recoger plantas medicinales. Un día tomaron las mulas y decidieron subir al imponente cerro de Jabalcón. La ascensión fue dura, por una senda surcada por el eterno discurrir de filas de cabras. Las mulas remontaron a su ritmo, seguras de por pedregales erosionados, hasta que llegaron a situarse en la cima de la Mole. Las mulas remontaron a su ritmo, seguros por pedregales erosionados. La vista llegaba hasta lo lejos por todos los alrededores y desde arriba otearon las casas y cuevas del pueblo, rodeado por la vega y más allá, las duras mesetas que ellos habían atravesado en días anteriores. Hacia el oeste, desde una peña altiva, se fijaron en las albercas de donde manaban las aguas sanadoras. Recolectaron hojas de manubrio, hoy he cogido yo una manrubio, me la voy a llevar, planta medicinal que dicen que es buena, limpiadora del exceso de grasas en la sangre. Llenaron varios talegos que se venderían bien en el zoco de Granada. Para bajar, dejaron que las mulas fueran delante a ramal suelto. Cuando llegaron a la casa, hicieron para todos una infusión de manrubio fresco, con lo que se sintieron todos con su sangre ya purificada, sangre de reyes. Se despidieron del hospitalario Zújar y cuando volvieron al Baicín tenían la cara como dos jovenzuelos. Bueno, yo creo que merece un aplauso lo de Zújar. Nada, es un libro precioso, es una joya. Además está escrito en primera persona, o sea, es difícil escribir en primera persona, lo más fácil es narrar en tercera, como omnisciente. El mío primerizo pero en primera persona esta niña va hablando desde dentro, ¿no?, de todas sus vivencias. Sí, ahora nos metemos con él, pero antes de nada, con este libro, que he investigado tanto y tanto, es un canto a Andalucía, y a una desgracia que tenemos es que en España no se ha valorado para nada, no se ha valorizado el imperio de Andalucía. Nos hablan de los 1000 reyes godos, pero qué poco sabemos de los 8 años, la maravilla de cultura que se creó aquí, cuando Córdoba en el siglo X era el Cairo, Bagdad, Damasco y Córdoba, la principal capital de Europa, llena de sabios científicos de altísima altura. Qué poco nos los han dado en las clases. Los grandes poetas que había aquí, los grandes juristas de Granada. Que nos pregunten a la inmensa mayoría quién es Averroes, Abenpaz, Maimónides, los grandes sabios. ¿No? Y vengas a hablar a los godos que estuvieron 2 años y no tenían cultura. Y lo que fue aquí, la altura que alcanzó en el siglo XV y XIV, en Granada es única, con esos monumentos que nos han dejado, que son la admiración de toda Europa. Y yo tengo ahí un artículo que no voy a leer, los grandes adavistas españoles, ¿sí?, los tenemos como si no fueran españoles, si llevaban 7 siglos aquí, mucho más que los godos, que los conocemos todos. Y aquí se dio tal altura por una razón. Los godos van bajando según van conquistando. Y aquí colonizaron un poco, pero aquí se había recreado el Imperio Romano. Y entonces hay una unión, que traen de Damasco con lo que queda aquí de los romanos, no el influjo godo. Desde esa unión de lo que queda, ahí tenemos los grandes emperadores de Itálica, lo que queda de los romanos, con lo que viene sobre todo de Damasco, es lo que crea el emporio científico que fue Andalusía. Y la inmensa mayoría, ¿quién fue Al-Mutamiz? Vosotros. No os preocupéis que yo voy de culto y me enteré hace 3 años. El gran poeta maravilloso de Sevilla, que cuando los almohades lo van a expandir fuera, a su tierra, van 2 filas de gente en todo Sevilla despidiendo a su rey que se va llorando, y donde viene luego el mío, de sus ojos fuertemente llorando. Eso es de Granada, perdón, de Sevilla.
Los grandes sabios cuyos poetas y poemas todavía hoy se declaman en el desierto y son de aquí, los grandes sabios. Ya me he quedado a gusto, ¿vale? Y ahora, este estilo que lo conocéis aquí, no os voy a decir quién es, sino que estudiamos juntos, era un buen chaval, no era más tan futbolista como yo le ganaba a pelota pala, estudió Derecho, 2 cursos de Filosofía, y después de jubilarse ha estado en la Universidad de Mayores, colaborando en Escritura Nueva, que es lo bueno. No hay por qué estar escribiendo desde niño. Te jubilas y a lanzarte en lo que hubieras querido hacer. Ha estado con emigrantes, espíritu inquieto y viajero. Nos tenemos que coger los dos una furgoneta y marcharnos por ahí, porque los dos somos culo inquieto y encendidos. Las mujeres encantadas. En otra furgona, ¿vale? Ha realizado varios cursos de creación literaria y está largamente acariciada. Es su primera obra pública, una reflexión sobre la memoria del perdón. Está casado, tiene 2 hijos, 4 nietos y ya lo conocéis mejor que yo, ¿vale? Entonces, esta obra que tuve la suerte de ser el primer corrector, me la envió y al principio pues la veía de novato y corregí y la pidió, luego le di una transformación entera que la ha dejado una preciosidad, ¿vale? Una cosa bonita. Sí, bueno, pues nada, es verdad que Pablo fue mi lector beta, que llaman, que no es el amigo que te dice, o el familiar que lee el libro y dice que bien está. Yo recibí un informe y un correo que esa noche ahí, y la verdad es que estoy sumamente agradecido, ¿eh? Y bueno, voy a descubrir alguna cosa, es decir, me dijo, no uses arcaísmos, no utilices los adjetivos delante de los nombres, tú no eres un escritor del siglo XVII, escribe como, mira, vale, entonces pulir, alivié algunos capítulos. ¿Quién era el que decía que el escritor que no corrige? El escritor que no borra no hace bien, Lope de Vega. Pobre del escritor que no maneja el borrador. Entonces, nada, le estoy muy agradecido a Pablo. Bueno, hacemos una visión así rápido por no cansar a la gente de la obra. Yo no sé si te había apuntado que preguntarme o no. Sí, un poquito aquí. No sé, pero a ver, ¿qué has querido decir fundamentalmente con esta obra? ¿Qué finalidad has tenido tú? ¿Por qué todo algo tiene un por qué escribes? ¿Por qué? A ver, ¿cómo ha sido tu fondo? ¿Qué razón tenías ahí metido en la entrecela, guardada ahí oculto para que un día ¡pum!, haya brotado esto a tu edad? Bueno, a ver, yo estoy presentando en Ozujas, esta presentación muy distinta de la que he podido hacer en Madrid. Entonces, fundamentalmente había varias razones. Había una historia familiar que no se podía perder cuando se vaya a nuestra generación de aquí. Entonces, esa historia familiar, pues estamos en reducido grupo, empieza en el Maceile, lo voy a decir así, pero no, la obra no va de eso. Entonces, las razones de que yo lo escribiera es que había ahí unas frases contadas por los abuelos, los padres, frente a la lumbre, en la mesa camilla, sobre su sufrimiento en un momento dado y sobre todo el perdón que emana y que gotea de toda la obra. Eso había que ponerlo por escrito. Entonces, he recurrido a una fórmula que Paco, a ver, en el ideal me sacaron una referencia que decían que era una novela histórica. No, novela histórica son las de Pablo, que empiezan 50 años antes y acaban en Birrambla con una serie de fechas contrastadas. No, lo mío no es una novela histórica, empieza con un hecho histórico y Paco Arredondo en el prólogo me dice que es una historia novelada y es que es exactamente así. Luego también la puedes calificar un poco de autoficción. La autoficción no es autobiografía porque tampoco es una relación de fechas, nací, crecí. Empiezas con unos datos reales y luego tú vas acabando los episodios de una manera, si quieres, ensoñada, si quieres, fantástica, adornada, tratando de buscar una salida buena a muchas situaciones. Yo creo que fue fundamentalmente lo que... Eso había que contarlo y luego, bueno... me calificaron en Madrid la obra como novela total, no sé si está por ahí, porque es muy fragmentario, se tocan muchos temas, ¿vale? Entonces hay un hilo conductor y que me preocupó también, en segundo lugar, y esto a lo mejor sale 2 veces, la preocupación por la juventud hoy. Yo lo siento, en Madrid
en el marcapáginas yo escribí a mano durante una tarde, creo que el lector ponía, recomiendo al lector empezar por el título 9, que no interfiere luego con el desenlace de la novela. El título 9 está dedicado a la situación actual, la situación de la juventud, ¿no? Se llama Maldita Siembra porque es la siembra que le estamos dejando a los jóvenes. Entonces, como cabía todo, yo eso lo tenía que decir. Es también... Dinos por qué el título. El título. Bueno, hablar de la piedra del sol en Zújar es... ¿Qué te voy a contar? Bueno, dice Paco que es esa piedra, ese reloj cincelado por la naturaleza y al cual todos miramos a determinada hora, ¿no? El título, al principio yo le había puesto Nietos de una tragedia, porque es así. Es la historia, vamos, lo resumo, es la historia de dos nietos. Uno es nieto de una persona que asesina y otro es nieto de una persona que tuvo que ver en ese asesinato. Si no fue directamente, tuvo que ver en esa muerte, vamos a hablar. Entonces, entre ellos surge una amistad cuando tienen 5 años, una amistad que perdura hasta que muere. Uno, el del abuelo que había muerto, trata de no hurgar en la herida que arrastraba la familia del otro, de su amigo, ¿no? Y así va transcurriendo hasta la vejez. Entre los dos, pues bueno, tienen sus diferencias, pero tienen una situación de confianza, en fin, es un canto a la confianza. Entonces, a ver, la piedra del sol. Esos dos niños, cuando se levantan para ir a la escuela, se acodan en la ventana y miran cuando el sol rompe ahí y los saludan y se van con todo el ánimo a la escuela. La piedra del sol acogió a Antonio, el otro abuelo de Juan, que es el protagonista. En un momento dado fueron a por él, pues para el paseo y tal. Él escapa por detrás y pasa esa noche en la piedra del sol. La piedra del sol la atraviesan por debajo los pastores cuando iban de Cazorla a Baza los miércoles, cuando el mercado de Baza era un mercado de ganado, era un mercado de cabras, de burros, ahí se intercambiaban animales, no era un mercado de ropa y de cosas de chinos, ¿vale? Entonces, ellos pasaban, hay un episodio ahí y la piedra del sol les imprimía fuerza, ¿sabes? Y el libro pues acaba en la piedra del sol, hay una confesión, no voy a desvelar, hay una confesión, sí, no hay penitencia, pero es un final luminoso ahí en la piedra del sol. Vamos. Yo sí, no sé si había alguna historia más. Y yo de esta novela, deciros que es muy sencilla, y un librero me dijo, es que tu novela es muy sencilla. Le dije, me lo dices como un reproche, como un piropo, porque si es como un reproche, si supieras la de horas que me ha costado hacerla sencilla, es mucho más fácil escribir borroso y escribir, como se dicta una sentencia, que pulir la palabra para que el texto sea clarito y llano y simple, como hacía Miguel Delibes. Es mucho más difícil hacerlo eso que escribir con palabras raras de esas que no entienden. Y esa muy sencilla en el narrar, pero muy profunda en lo que dice. Pues que yo he escrito esta, la cuarta novela, y es de todo ese mundo, y tú lo tenía dentro. Entonces, como lo tenía tan dentro, no me ha costado, porque yo cierro los ojos y vivo en Granada. Y ahora estoy en el Sacromonte, voy a bajar por el Darro, sigo aquí a Planeta Santana, pero voy a subir lo domino todo aquí. Y no me ha costado nada subirme por las escuelas de la Ave María, siguiendo por todo, lo tengo metido en la cabeza. Y lo que he querido resaltar es la riqueza de ese momento cultural, cómo venía una carta del prior del monasterio de Leire solicitando al vendedor de libros de Granada que le enviara tal y tal libro. De un amante de los libros de Granada los envía al abad del monasterio de Yuste, de Leire. Tenéis que saber que cuando en 5 años dominan prácticamente todo España, menos un poquito del norte. Entonces, como el reino único importante que había, el reino de Navarra y el reino de Córdoba, se casaba muchísimo, con frecuencia, la hija de los reyes navarros con el califa de Córdoba y se islamizaba, se llamaba Sancha. Como estamos aquí, os voy a contar un cuentito muy corto.
Se casó el rey de Córdoba con la princesa Navarra y entonces un día, eran muy enamorados, se encontró con que doña Sancha estaba muy triste. ¿Qué te pasa, princesa? Ay, que estoy muy triste. ¿Qué te pasa con lo que yo te quiero? Es que me acuerdo de los campos nevados de mi tierra allí en Leire. No te preocupes, la nieve te preocupa. Por favor, vete a las habitaciones de atrás del palacio y en 15 días no te asomes a los jardines. Mandó a todos los súbditos que recorrieran todo el reino, recogiendo todos los cerezos y todos los almendros, los plantaron por delante del jardín y cuando estaban todos los jardines todos blancos, dijo, dona Sancha, ven, la cogió con los ojos, la llevó con los ojos cerrados hasta el balcón donde se veían sus jardines y le dijo, abre los ojos, ha nevado para ti. Bendito ese, ¿vale? Y cómo venían los embajadores de Génova, de Venecia, emperifollados en el siglo XVI, fijaros cómo venían a comprar la lana en la alcaicería. La seda de las Alpujarras estaba considerada la mejor seda de aquel momento. Traía de Samarcanda, la trajeron. Entonces, y luego cuando durante del 92, durante casi 7-8 años, hubo una paz muy interesante, se les permitía hablar su idioma, vestir de forma mora, mantener todo, pero lo dominaba España, los reyes de Castilla. Y fue a los 8 años, en 1502 me parece que es, cuando viene la bestia de Cisneros, que entonces cuando manda derruir todos los baños, todas las mezquitas, a todos a hablar en cristiano, quitarse la ropa y cristianizarlo por narices. Y por eso Córdoba, perdón, Granada, se hizo tan tridentina, mientras tanto el barroco, porque tenía mucha prisa en cristianizar, como para cristianizar con un hisopo, diciendo para convertirlos. Curioso la comedia humana, los principales señores de Córdoba y de Granada, cuando vienen los reyes católicos, se convierten al cristianismo. Mientras el pueblo, como en todos los sitios, va a las guerras, va a morir, va al exilio, los nobles Vargas era moro, mañana es cristiano y no pasa nada. Y el gobernador de un pueblo encima de Granada pasa de ser gobernador árabe a gobernador con los reyes católicos. Esa ha sido la historia en todos los sitios. Y muy interesante la visión de la niña cuando ve cómo queman. Su padre se ha dedicado a importar libros de Estambul, de Damasco, libros verdaderas joyas, y las ve arder. Entonces, en los ojos desde una niña, la trama no la digo, yo estoy muy contento porque dije todo lo que quería y todo lo que tenía dentro. Estoy muy, muy, muy satisfecho. Venga, más cositas. Oye, o que pregunten, lo que quieran. No, bueno, no sé, yo tenía alguna cosa aquí apuntada también. Bueno, hablando de géneros, este libro me lo presentaron en Madrid una filóloga y yo creo que se excedió, pero bueno, me lo encuadró en el... A ver, es un libro que son como relatos, son independientes, se podían leer independientemente, pero tienen un hilo conductor que los va cosiendo, como se cosía un costal antes, a grandes puntadas. Y bueno, es lo que le llaman en la literatura iberoamericana la novela total que trata sobre todo Vargas Llosa y bueno, el mismo Rayuela tiene los capítulos, tú lo puedes leer por arriba, por abajo, tal. Entonces, ahí me salvó un poco, porque yo estaba preocupado por si se podían ver aislados los capítulos, pero ha quedado bien hilado y bien centrado ahí. Y luego también me dijo que tenía algo de realismo mágico. Yo no lo veía, o sea, lo he visto después. Dice, dice, esos seres, esas cosas animadas, un camión al cual se le llama anciano y no viejo, fue el camión cose el relato. El abuelo de Juan, Germán, tenía un camión reo americano, se lo quitan en esos momentos tan malos que no quiero pronunciar la palabra, del 36, y ese camión va cosiendo un poquito la novela, aparece y desaparece, pero también hay un realismo mágico. El cementerio de Zújar yo lo comparo, yo he vivido en Zújar y en Castilla, entonces me han llamado la atención los cementerios. El cementerio de Zújar es un cementerio vivo donde la gente habla con sus muertos, donde cruzas una calle y te encuentras apellidos
y te enzarzas en un árbol genealógico con el vecino y tal. Pero yo he asistido en Soria a un entierro donde en ese cementerio adosado a una iglesia sin todas tumbas, todo lleno de ortigas, de hierbas, donde los mismos nietos son los que cavan la fosa, unos cementerios duros, duros. Y entonces una novela también de contrastes, ¿no? Y también el realismo aparece ahí pues en escenas en que se empieza con una historia normal y acaba un poco pues, fantástica, ¿no? Hay momentos en el cual Germán habla desde el más allá a toda la familia, les tiene un mensaje personal a cada uno, se les aparece una noche del 12 de agosto en plenas Perseidas sobre el puente del Guadiana Menor, antes del pantano. En fin, hay bastantes situaciones oníricas, ensoñadas y que cierran los capítulos de esa manera, ¿no? Yo no sé más de qué podíamos decir, Pablo. No sé Nada, que pregunten. Nada, que pregunten. Si tenéis algo de preguntar. Sí quiero decir, a ver, yo lo que dije y lo quiero decir aquí. No es una guerra sobre aquel periodo, ojo. Aquello que pasó en el Mazaile fue el desencadenante, pero no es una novela sobre eso. La novela tiene 330 páginas y a ese periodo se dedican 30. Luego es la vida de esos dos nietos hasta que se mueren. Incluso un nieto se hace cura en el seminario de Guadix. Tal vez inducido, ese nieto del que tuvo que ver en la muerte de Germán, tal vez inducido por ese sentimiento de culpa de su madre y se hace cura, tiene su mentalidad y el protagonista, Juan, tiene otra mentalidad. Se cree más liberal, es agnóstico y bueno, entonces es a lo que voy, no es una novela sobre ese periodo hacia el periodo temporal que transcurre en la novela son casi 100 años, si cogemos el epílogo. Esos 3 años aciagos ocupan muy poco ahí, ¿no? Entonces, es una novela de superación. La abuela de Juan, y solo voy a decir esto, porque marca todo, la abuela de Juan, al día siguiente de matar a su marido, les dice a sus hijos, y esto es una frase literaria real, no quería que se perdiera esa frase, les dice, hoy cuando vayáis a la escuela y os sentéis en el pupitre al lado de los de Matías el Pirojo, que es el que había tenido que ver en la muerte, a esos niños les hacéis caso y jugáis con ellos. Ellos no tienen la culpa de haber tenido ese padre. Segundo detalle, a la abuela la llaman a declarar a Totana cuando habían detenido a Matías el Pinojo para que sacarle dónde estaba el camión porque había desaparecido. Ella dijo que no sabía dónde estaba el camión y le pegaron un bofetón delante de ella y dijo, ese capítulo se llama Delante de mí, ¿no? Le paró la mano al segundo bofetón y le dijo, delante de mí no le peguéis. O sea, el mensaje de la abuela fue ese permanente, ¿no? Así que eso es lo que quería ahí plasmar. Venga, y los dos libros son un canto, los dos, a la tolerancia y a la buena convivencia, tanto este como este, que veo ahora en entero que está en la segunda edición. Entonces me dice, ¿qué dices? Segunda edición, ahora me acabo de enterar, no lo había visto. Bueno, eso está bien. Los que has superado. A ver, los que sois granadinos, va a venir este vasco a daros sopas con onda. Ya sabéis que en Granada había, por esto, los aguadores. Y había quienes probaban la calidad del agua. ¿Sabéis cuál es el mejor agua que había en Granada, siglo XVI, siglo XV? La Fuente del Avellano. No. ¿Es la que está en la Alhambra? Acá hay debajo de la Alhambra, que Antonio Molina le tiene una canción muy bonita. Es el agua que iba a la Alhambra, creo que la... No, la de la Alhambra viene de arriba. Pues ya, bueno. Del Avellano y la de la Alhambra, que eran las dos mejores de catadores de agua. Sí, sí, sí. La del río, la de la Alhambra es que y el río de la Sierra. Pero tomado de arriba, ¿verdad? Sí. Se dice pronto catadores de agua. Bueno, ahí viene el Anjarón y tantos sitios de agua especial de Granada, sí, señor. Sí. ¿Alguna preguntita, hombre? ¿Os pasamos el micro? No, ahí se dice. A voces. A voces, perfectamente. Para ti, Pablo, ¿qué fuente de documentación has utilizado? Porque cuando eres histórico, con batallas, hay que utilizar estás en costumbre de la niña, de comunidad. Miedo a meter la pata de decir algo que realmente no. Sí.
Toda novela histórica parte de un punto, ¿eh? Y tú luego la adornas con personajes y demás, pero lo que dices tienes que demostrarlo. Yo escribí una novela sobre Egipto y había ganado el segundo premio. Cuando fui allí dije, no me la publiquéis todavía, y fui. El montón de disparates que había metido, vine a casa, la pulí entera y me prometí desde aquel día, cuando diga que he pasado por un puente de color rojo, es que es rojo. Entonces, todo lo que digo en las novelas históricas es que lo he tocado. Bueno, Sobre eso puedes adornar que la moza era guapa, era fea. sí. Entonces, mi primera novela fue La patera, que me la han tirado ya, para mí es la más bonita. Luego me fui 15 días a Fez y estuve investigando en Al-Qarawiyyin, donde estudió el africano. La primera universidad del mundo, siglo VIII, creado por una mujer, allí. Y os voy a decir otra cosa. En el primer viaje que hice de excursión por todo Marruecos, le decía yo a una chica que venía conmigo en Fez, ¿cómo se nota que la Alhambra viene de aquí? Y me lo oyó 2 veces y me acerca el guía, que era doctor en lengua española, y me dice, ¿estás en un gran error? Dime, es al revés. Aquí en el siglo VIII, IX, no había prácticamente nada en Fez y todo el norte. A medida que fueron bajando, expulsados de lo que era Al-Ándalus, las distintas corrientes, fue cuando se fue haciendo la maravilla que es la madrasa de los andalusíes, todo lo que se hace en el norte es a imitación del gran paraíso que era Andalucía. Y no es que estoy haciendo una utopía, no. Es que cuando ves ahí en el Qarawiyyin la clepsidra de agua, un reloj de agua, una maravilla, que se va llenando los cubos y cuando se ha llenado, ¡clum!, se baja, saca la cabeza de un cuervo, lo ha reparado la UNESCO, siglo VIII o IX, una clepsidra. O sea, tal altura que tenían. Entonces yo leí, y luego otra cosa, leí muchísimo León el Africano. Hay 3 personajes españoles que son acojonantes. Esa es la palabra bonita, que son Yaudel Pachá, Al-Saí y León el Africano. León el Africano, granadino, lo roban. Y este chico va a Fez y es cultísimo, tan culto que con 20 años era diplomático. Y en una de estas, cuando viene del Cairo, viene a Fez, lo cogen los italianos y lo raptan y lo llevan a Roma. Y es un hombre tan selecto y tan elegante que lo coge el Papa León como ayudante suyo, le llama León el Africano, se cristianiza, es un hombre que hace sombra a los cardenales y escribe un diccionario italiano, latín, hebreo, creo es. Era el príncipe de Roma. Y en un momento, en un barco, vuelve hacia Fez y desapareció y no se conoce nada más de él. Ese hombre tiene un libro, Descripción del Norte de África, y es el libro en el que Makhlouf hace León el Africano, la gran novela. Otro granadino, el Saeli. El Saeli era un arquitecto de Granada y poeta, pero muy nervioso y muy amoroso. Y tuvo varias peleas y mató a uno por cuestiones de amor. Y este arquitecto y poeta va al Cairo. Y en el Cairo era como tener aquí a Messi, el futbolista, era tener a este poeta. Y entonces el rey de la curva del Níger, toda esa zona, el príncipe, uno de ellos, va al Cairo. Y entonces hace una OPA, como oye, a tantos millones y me lleva a este hombre. Y se llama el Saheli, el español, se lo lleva y que nadie ha estado por la zona de Tombuctú, de Djenné, toda esa zona, todas estas mezquitas hechas con palos atravesados, son del granadino Saheli. No lo sabe nadie. Ah, es que no es español. Y luego la otra, el gran Yaudel Pachá. Yaudel Pachá era desde las cuevas de Almanzora, lo cogen de niño, lo castran y va a Marrakech. Y en Marrakech llega a ser el alto general de los ejércitos. Y entonces el cacique de Marrakech le dice, vete a conquistar la curva del Níger. Y ahí se había estado en Adrú, al sur de Marruecos, pone 59 días a camello a Tombuctú. Ahí estuve un montón de días. Y entonces ahí estos fueron con 5.000 camellos, 5.000 guerreros y 5.000 armas. Armas, pistolas, escopetillas. Con lo cual ganaron a todas las batallas y les llaman los arma, porque llevaban armas. Han dejado esa zona de Gao y por ahí, llena de palabras españolas. Y he visto espadas donde pone por ti nací de los reyes católicos. Y han dejado montones de palabras, porque estos todos eran venidos de España. Y hablaban español de entonces y árabe. Han dejado una cultura durante 2 siglos dominando toda la curva del Níger. Y en Tombuctú, si vais allí, en lugar de todos sitios que es todo de arcilla, es arcilla recubierto con una capita de piedra. Eso es de Granada. Yaudel Pachá. Y estuvieron durante 2 siglos dominando toda esa curva que va del Níger, Gao,
va subiendo por el río. Una maravilla, no los conocemos. Y con eso a cualquier atontado por ahí. Yauder Pachá, el Saheli, el africano, de los muchos. Y juristas como en Granada, y médicos y doctores, así. Ya se ve una tontería de Recaredo, Vicila y todos los godos. No, hablando de documentación, Pablo es muy modesto, pero Pablo se ha recorrido, se ha pateado la ruta de la seda. Este libro tiene unos pasajes preciosos de cómo traían los gusanos de seda, los importaban de allí, de Samarcanda, o más allá todavía, ¿no? De Samarcanda, sobre todo. Pero es que no lo ha leído en Google, es que Pablo se ha pateado esa zona. Entonces la documentación es total. Y entonces esos pequeños datos históricos, como es por ejemplo la caída con Vivarrambla, eso se adorna de lo que es la novela. Pero lo que son hechos, esos de tal día de enero, no lo puedes... Entonces es fundamental, que todo lo que citas, que sea exacto, que no engañes a nadie. Luego tú fabulas lo que quieras. Antonio, tiempo de escritura de esta y tenemos un segundo. Bueno, tiempo de... Porque lo tienes en mente y sabes ya un poco el tema. Tiempo de escritura, échale año y medio de sufrimiento mío y de Chelo. O sea, ya al final, a ver, de escritura menos de un año, pero de reescritura, he echado 6 meses. 6 meses de reescribir, pulir, quitar, poner. Entonces, Chelo me decía, ya se ha acabado, sí, y tal. Pero es que he llegado a reescribir, se me cae la cara de vergüenza con la imprenta, ya estaba engaleradas. Sí. Y los estaba llamando para que me cambiaran una cosa y tal. O sea, no te preocupes, que Juan Ramón Jiménez corregía y corregía y corregía, y cuando iba a la editorial lo volvía a corregir. Ya. Era maniático. No, yo creo que en los periodos así más tienes que echar 3-4 horas diarias. Y yo creo que tienes que cogerte 1 hora de escribir por la mañana, cuando sea y tal. Pero luego te vas liando, pero tienes que echar 3-4 horas. Oye, la profe esta que me lo presentó en Madrid era muy amiga de Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y entonces, hablando el otro día con ella, digo, yo creo que cuando se juntó, no sé, con la Preller, es que le entró tal neura, porque yo creo que lo llevaba a actos sociales y tal, y no tenía tiempo de escribir. Ella me decía que había algo de eso. No, hay que echarle mucho. Es un esfuerzo. Y luego a ver, el gusanillo entra. Yo tengo ahí la autoficción se ha acabado. A ver, esto es un tema de primerizo, ¿verdad, Pablo? Todo el mundo escribe su autoficción, si quieres, ¿no? El primer libro. Yo el segundo será totalmente de ficción, pero bien, un gusanillo. Entonces ahora estoy en una fase muy bonita que es mirar mapas de sitios, definir personajes y de documentación, ¿sabes? Entonces vas cociendo una idea y estoy en ello, pero bueno, no sé si saldrá, si tenemos salud, yo qué sé, algo, pero seguir sí. Paco. No, que suena. No hablo muy poquito del tema de tu familia. Sí, acércatelo. Yo diría que es conveniente ampliarlo un poco. De- Toda esa frase que le deja a la familia y a la paz, buscando la paz, entre Dios y el perdón. Sí, es que es así. A ver, pasó lo que pasó en aquellos años, pero los testimonios de nuestra abuela, que además es la abuela de otros que están aquí, otras primas, y fue su mensaje, o sea, no hubo ningún guardar ningún rencor y tratar de superar aquello, o sea, no. Yo es lo único que he oído ahí en casa, no sé, aquí están los demás, y eso es lo que decía antes, que no se podía perder. Y además aparte, el tema de la familia, es decir, yo esta novela no podía ser una novela circular. A ver, circular en el sentido, hablando de un poco de filosofía, sabéis que Nietzsche habla del eterno retorno. El eterno retorno es estar dando vueltas siempre
a las tragedias. Y acaba una tragedia y empezamos otra. En esa idea de los existencialistas está Schopenhauer también, donde habla de esa insatisfacción y estamos siempre en la misma rueda. Entonces yo dije, esta novela tiene que ser lineal, tiene que acabar como un disparo. O sea, lineal es que no volvemos a antes. Y entonces aquí está las últimas frases me vais a permitir, espera que la busco un momento, sí. Pablo. Si no lo tienes marcado. Sí, no lo tenía marcado. No, pero bueno. Al final, no es que me la sé de memoria. Al final, el amigo que es cura, es un cura un poco dubitativo, al modo de San Manuel I y mártir de Unamuno, y él tiene dudas al final, y entonces le pregunta a Juan, que ya había muerto, le dice, nuestras vidas han merecido la pena, busca la reafirmación. Y entonces ahí le dice Juan, dice, han merecido la pena y porque hemos superado aquellos momentos, porque hemos dialogado, nuestras circunstancias no son las de aquellos, y que aprendamos, dice, y que aprendan las próximas generaciones. Acaba el libro así. Es lo que puedo decir, Paco. Yo también cuando termina el libro, ya ha terminado todas estas tragedias que han pasado y que tienen que marchar a África, y entonces termina el libro. Por todas estas cosas que os he contado, desde entonces se oyen cantos de pájaros en los cármenes del Albaicín. Cuando vayáis y guardáis silencio y prestéis atención, los podréis oír y cantaréis, sentiréis que son el alma de los libros aquellos que quemaron ocultos, que quedaron ocultos, emparedados en el corazón de sus muros, en los muros de Granada. Os lo digo yo, Zafira, la línea del Albaicín. Bueno, ahora ya cuando quieras. Yo tenía preparados 2 vídeos de 3 minutos porque ahora todo tiene que ser breve, en los shorts, en YouTube, todo. ¿Tenéis alguna pregunta más que os podamos responder? Nosotros teníamos un poco el apoyo de Libia se declaró estado fallido, tenían apoyo de Cuba, para apoyar a nadie, entonces han quedado solos y España se retiró tenía el compromiso como potencia colonizadora todavía de haber mantenido la idea del referéndum y al final se ha plegado a las ideas de Marruecos de darles una autonomía a la Yemen. Entonces fueron los que en el año 76 huyeron del Sáhara y se asentaron en Sudán. Yo en el año 76 estaba en la mili y huyeron chavales, unos vascos que venían de la Mancha Verde. Venían desesperados. El ejército lo hubiera defendido aquello, ¿no? Pero bueno, claro, tenían retirarse y tal, ¿no? Es necesario crucial. Pues nosotros volvimos en un viaje y fuimos conviviendo con la familia. Es que, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues metí una pequeña trama. Hay una pequeña trama que la describí. Los protagonistas, el cura se va a Roma con unos encargos un poco inquietantes, lo veréis, porque tiene un poco de thriller ahí. Y él y el otro, el amigo, se va al Sáhara de esta familia, ¿no? Entonces ahí he creado una pequeña trama que une, se complementaria. Bueno, yo creo que ya... Ya firma. Dime. El libro el título es muy sugerente. Yo lo de La niña del Albaicín, en aquella época la mujer, el papel de la mujer, pues estaba un poco, a través de la historia ha sido un poco ocultado, que así, ¿no? Porque cada uno tenía su papel. Entonces, el título me encanta y no sé por qué te pusiste el ojo de la niña, ¿no? ¿Por qué, no? Eso no lo hice, eso lo hicieron en la editorial y no supe por qué. Mi título era Libros de pájaros de papel y fuego, porque saben pájaros pero entonces es bonito, pero al poner Albaicín, y una cosa, lo que es escribir 200 personas en Bilbao ya saben dónde está Zújar y qué se hace en Zújar, la importancia que tiene escribirlo. Entonces me dijo, oye, eso, y lo saben, así es. Muchos dicen, los de la Leti de Bilbao no, quien ha puesto en el mundo es Unamuno, que ha escrito sobre Bilbao.
y lo hacen de cualquier sitio del mundo, conocen a Bilbao no por la Leti tonterías, lo conocen por una mula. Entonces, Azújar se va a reconocer en el mundo por este libro, caramba. Venga, toma. Ya